Marcos 1, 14 al 20 dice la palabra del Señor así. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran, ¿qué dice? Pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros se fueron con Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Yo te pido, Señor, que tú hables en nuestras vidas. Señor, que nos muestres, Padre, cómo tú nos has llamado. Cómo debemos de estar dispuestos, Señor, a dejarlo todo por ti. Ayúdanos, Señor. Trae a memoria, Padre, todas esas cosas que aún, Señor, no hemos dejado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos sus asientos, hermanos. Pues la semana pasada terminamos con los versículos 14 y 15, el mensaje de la semana pasada. Entonces, hoy retomamos el versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Marcos. Y aquí nos dice, hermanos, que había sido Juan encarcelado. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Dispuestos a dejarlo todo por Jesús. El bosquejo de este día yo quisiera llevarlos a través de cómo Jesús encuentra a los que le iban a seguir. Los versículos 16 y 19 de este capítulo. Luego cómo Jesús llama a esos discípulos, los versículos 17 y 20. Y también quisiera enfocarme un poquito más también en el costo de seguir a Jesús en Marcos 1:18 y también la segunda parte del versículo 20. Habiendo visto el testimonio de Marcos, hermanos, la semana pasada, que dice que Jesucristo, que este era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que iba a venir, en el versículo 1 del capítulo 1 de Marcos, también vimos cómo Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo, el Mesías. Y cómo el Padre desde los cielos, mientras que la paloma descendía, daban testimonios de que este era el Hijo de Dios. Los ángeles le sirvieron. El enemigo se puso a tentarlo, a batallar en contra de Jesús porque sabía quién era. Y él mismo también dio testimonio diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Con su llegada se había acercado el reino de los cielos. El versículo 14 nos dice que Juan fue encarcelado, hermanos. Y el predicar a Cristo, a Juan el Bautista, lo llevó a la cárcel. Por predicar en contra del pecado. Por pararse delante de un gobernador y decirle el pecado que estaba cometiendo. El predicar a Cristo finalmente lo lleva a la muerte. Este es el antecedente, hermanos, al llamado. Esta muerte de Juan el Bautista es el antecedente al llamado que Jesús hace a otros que había destinado para que predicaran el Evangelio. Y esos otros vamos a verlos en este momento. La segunda parte del versículo 14 y el 15 dice que en Galilea Jesús predicaba. Y él predicaba diciendo que el tiempo se había cumplido. Todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había esperado ese Mesías. Y todo el Antiguo Testamento predecía y predicaba y daba sombras de aquello que iba a venir. Hablaba de los corderos, que los sacrificios que se llevaban al templo, como una sombra del sacrificio perfecto del Cordero, el Hijo de Dios que vendría.
Hablaba de esa sangre de los sacrificios que solamente cubrían los pecados del pueblo, como una sombra de ese Jesucristo cuya sangre, cuyo sacrificio borraría el pecado completamente de aquellos que se arrepienten. Vemos también cómo el tiempo se había acercado, se había llegado el tiempo y el reino de Dios, decía Jesucristo, se ha acercado. Arrepiéntanse, decía Jesucristo, y crean en el Evangelio o pongan su confianza en el Evangelio. Pongan su confianza en el Evangelio. Ya había llegado. Sabemos que no hay nada, hermanos, gratis en esta vida, ¿verdad? De repente usted mira algunos teléfonos que con unas sombrillas en las calles junto a la acera te invitan a que agarres un teléfono y te dicen que es gratis y ciertamente a ti no te va a costar ese teléfono, pero no hay nada gratis en esta vida. Alguien lo está pagando, se está saliendo los impuestos o de algún lado, pero no hay nada gratis en esta vida. Todo tiene un costo, todo. Aún las cosas que pensamos que son gratis no lo son. A alguien le cuesta dinero. De algún lado sale el precio que se tiene que pagar. Y yo quiero traerles a mente, hermanos, que el seguir a Cristo cuesta. El seguir a Cristo cuesta. Posiblemente cuesta el abandono de tu familia. Posiblemente cuesta el rechazo de tus amigos. Posiblemente cuesta planes que tenías y metas que deseabas un día lograr y has tenido que cambiar esas metas y esos planes por seguir a Cristo. Costará seguir a Cristo. Pero una cosa te quiero decir, no seguir a Cristo cuesta aún más. El no seguir a Cristo cuesta aún más. Aun cuando hay costo por seguir a Cristo, la recompensa por seguirlo es de valor incalculable. Versículo 16 y 19, vemos cómo Jesús se encuentra con ellos, los que iba a llamar. Que al comenzar al predicar, nos enseñan la palabra, Jesús ya tenía el plan de multiplicarse, hermanos. Él había decidido que escogería a 12 para llevar a cabo los planes divinos. Marcos nos relata el acontecimiento en el versículo 16, dice que en el mar de Galilea mira a Simón y a Andrés trabajando como pescadores. Estaban echando la red para agarrar pescados, para pescar. Jesucristo vemos que llama a personas que estaban ocupadas. El versículo 19 nos dice un poco más adelante también que vio a otros dos, uno que se llamaba Jacobo, que también es Santiago, y a Juan, su hermano. Ellos eran hijos de Zebedeo, estaban en un barco remendando sus redes, eran del mismo oficio. Estaban ocupados en su valor, en su labor, no estaban ociosos. Dios también, hermanos, un día nos encontró a nosotros. Y muchas veces uno dice, en la fecha de tal año yo encontré al Señor. Pero en realidad nosotros éramos los que estábamos perdidos. En realidad Jesucristo fue el que nos encontró a nosotros. Jesús no es el que estaba perdido, sino nosotros. Nosotros, hermanos, estábamos sin esperanza. Estábamos muertos, completamente muertos. No había nada de espiritualidad en nosotros. Completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros a veces pensamos que somos más buenos de lo que en realidad somos. O que somos menos malos de lo que en realidad somos. La palabra del Señor dice que no hay nada bueno en el ser humano. Nos gusta pensar, hermanos, que somos mejores personas de lo que en realidad somos. Y a veces pensamos que tenemos o que tuvimos el suficiente bien en nosotros para decidirnos por Dios. Por ahí, eso tiene un término teológico de la gracia preveniente. Y muchos predican, el ser humano tiene la suficientemente gracia preveniente para venir a Cristo por su cuenta. Para decidir venir a Cristo por una decisión propia.
Pero la palabra del Señor nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Un cuerpo que está sin vida, usted se acerca a él y usted puede llorarle. Usted puede moverlo, sacudirlo, jalarle las orejas, picarle los ojos y no se va a mover. No va a haber una reacción de parte de ese cuerpo que está inerte. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, no ha cambiado nada desde la caída del hombre. No ha cambiado nada. Sigue siendo el hombre caído en sus pecados. Sin Cristo, nuestro deseo estaba también caído. No teníamos deseos de buscar a Dios. No teníamos deseos de honrar a Dios. Génesis 6:5 nos dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. La palabra del Señor dice en Marcos 10:18, Jesús le respondió a uno que le dijo, Maestro bueno. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué es lo que le quiso decir ahí? Eso lo vamos a estar viendo en las semanas que vienen, ¿verdad? Pero le llama Maestro bueno. Es como decirle, bien me has dicho, porque yo soy Dios, me has llamado bueno. No hay ni uno bueno, sino solamente Dios. Romanos 3:12 también nos dice, todos se han desviado, todos. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y al estilo de Pablo, es una cita del Antiguo Testamento. Cuando vemos eso en los Salmos. Gracias a Dios, hermanos, por haber puesto su mirada en nosotros. Él puso su mirada en ti. Si tú eres un hijo de Dios, Él puso su mirada en ti. ¿Lo merecías? Sin merecerlo, Él puso su mirada en nosotros. Más bien, hermanos, merecíamos lo opuesto. Pero Dios envió a su Hijo. Envió al Mesías, al Hijo de Dios, para llamarnos. Versículo 17 al 20 hablan de cómo Jesús hace este llamado. Jesús llama a estos 4 a ser sus discípulos y seguirlo. El llamado de Simón y Andrés lo vemos en el versículo 17. Y les dice a ellos, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Eran pescadores. Ellos en eso trabajaban, pescando. Pero Dios quería hacerles Jesucristo quería que ellos fueran pescadores de hombres. Luego en el versículo 20 vemos el llamado de Jacobo y Juan. Dice que al instante los llamó. Es interesante, hermanos, que Jesucristo haya llamado a pescadores a que fueran sus discípulos. No todos fueron pescadores, pero en este caso vemos que Él llama a 4 pescadores a que los siguieran. Prometió que los iba a hacer pescadores espirituales. Ya no más iban a pescar, a ir de pesca para los peces, sino ahora iban a ir en busca de los hombres. Pescadores que pescaran a hombres del mar de la perdición. Hermanos, el autor y maestro cristiano William MacDonald dice que el pescar es un arte que requiere paciencia, habilidad, discernimiento, persistencia y quietud. ¿Cuántos de ustedes pescan? ¿Cuántos de ustedes les gusta la pesca? Yo sé que, me acordé, hay varios hermanos aquí que les gusta la pesca. Hermanos, no me inviten a pescar. Que yo carezco de muchas de estas cosas. La paciencia. Una persona que no le gusta pescar, más bien diría que las personas que le gusta pescar son personas un poquito, mejor, ya lo voy a decir, un poquito aburridas. Que les gusta nada más estar sentados esperando. Esa es mi perspectiva, hermanos. Obviamente que no es así. A usted lo entretiene esa espera.
esa adrenalina que aún sentado, esperando o parado con la caña, la adrenalina de el momento cuando sienta que esa caña jala un poquito. ¿A usted le gusta pescar? Siga pescando. Pero la paciencia se requiere de habilidad, de paciencia, de discernimiento, de persistencia y quietud. ¿Por qué paciencia? A veces usted ha ido a pescar y se la pasa pescando todo el día y no agarra nada. Nada. Y eso es, hermanos, posiblemente porque no tuvo la habilidad todavía, no tiene la habilidad desarrollada completamente para poder saber cómo preparar el anzuelo. O puede ser, hermanos, que no tenga el discernimiento todavía para poder decidir en dónde es un lugar bueno para pescar. Donde quizás usted se va a pescar en un lugar donde esté cómodo, pero a lo mejor ahí no hay peces. Posiblemente usted no pesca porque no es persistente. Pero si a usted le gusta la pesca, usted es una persona persistente. No se desanima fácilmente. Usted es una persona que le gusta la quietud para evitar distracciones y mantenerse enfocado. Aquel que hace ser pescadores de hombres debe de ejercitar esto. Y aun cuando yo no sea la persona más paciente del mundo, tengo que ser paciente. Cuando yo le predico a una persona, tengo que ser paciente, porque a veces se nos olvida y pensamos que nosotros somos los que estamos alcanzando a las personas. Y no lo somos. Nosotros solamente somos voceros para predicar el evangelio a aquellas personas a las que Dios les dará vida. Solamente somos voceros. A Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. El Señor nos ha mandado a ser pescadores de hombres. Y debemos de ser pacientes cuando estamos hablando con una persona. Pero también hay veces que debemos de saber cuándo terminar. Una de mis hijas tiene una amiga que está en una religión que dicen que son cristianos, pero están enfocados muy severamente en las obras. Ellos creen que, aunque no se llaman católicos, pero ellos creen que deben de irse a confesar con el sacerdote. Son cristianos ortodoxos, pero se enfocan mucho en sus obras y confían en que esas obras que ellos hacen son las que los van a llevar al cielo. A veces mi hija me consulta y me dice, mira, me está diciendo esto, ¿qué crees que le debe de contestar? Y hermana, mi hija ha ejercitado una paciencia con esta amiga de ella. Yo a veces le he dicho, ¿sabes qué? Ya no le estés dando las perlas a esa persona. Pero ella ha tenido esa paciencia porque ama a su amiga. Y quiere que su amiga vea la verdad. Hay que tener habilidad para poder predicar, hermanos, y la habilidad te la puede dar Jesús. Tener ese discernimiento para saber en dónde vamos a ir a predicar y con quién y qué es lo que vamos a decir, cuál es el momento adecuado para hacerlo. Tenemos que ser persistentes como predicadores de la palabra, discípulos de Jesucristo, y siempre evitar esas distracciones y mantenerse enfocado en la tarea de la predicación. Ya anunciamos y le vamos a confirmar más al ratito la fecha y todo. Vamos a tener un día de evangelismo próximamente en este mes que entra. Hermanos, Dios usaría el carácter y las habilidades que estos pescadores desarrollaron para ser los pescadores de hombres. Y Dios también ha puesto su mirada en ti y te ha llamado a ser el pescador de hombres. El seguir a Jesús es el elemento más importante para que seamos usados por Dios para ser pescadores de hombres. Tenemos que seguir a Jesús antes de poder pescar a hombres. Lo que ellos dejaron, veamos lo que ellos dejaron y el costo de seguir a Jesús. Marcos 1, 18 y 20.
Hermanos, como dije, no se puede ser pescadores de hombres sin antes seguir a Jesús. Debemos de buscar ser como Jesús primero. Y eso no te estoy diciendo que no puedes empezar ya a predicar porque no eres totalmente como Jesús, pero debe haber un deseo continuo y un esfuerzo en ti continuo por ser como Jesús. Para ser pescadores predicamos la palabra, el Evangelio. Se necesita predicar el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Tú crees a lo mejor que tu testimonio es lo que va a salvar a las personas? Nos hemos equivocado. ¿Tú crees que es necesario predicar a Cristo y cuando sea necesario abrir la boca? Equivocación. Debemos de abrir nuestra boca. Obviamente que la predicación de la palabra por nuestros labios debe estar respaldada de una vida que sea como la vida de Cristo. No podemos tener un testimonio inadecuado que no respalde lo que predicamos. Pero nuestro testimonio no es lo que va a salvar a la gente. Puede que tu testimonio sea un puente que Dios use para llegar al Evangelio, pero la palabra siempre tiene que ser predicada para alcanzar al que está perdido. Es la palabra, es el Evangelio la que transforma al ser humano, hermanos. Juan el Bautista apuntó a Jesús. Jesús apuntó a sí mismo. Los discípulos predicarían de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. El pasar tiempo con Jesús los prepararía para continuar este plan divino. Para los discípulos de Jesús, seguir a Jesús tenía un costo, iba a tener un costo, hermanos. Ellos no sabían aún, pero Dios los estaba llamando a una vida de sacrificio, a una vida de entrega total. En la Biblia vemos que 12 fueron escogidos, fueron llamados a ser discípulos. Uno de ellos nos dice la palabra del Señor que fue traidor, entregó a Jesucristo, lo vendió por el precio con la que se compraba un esclavo en aquellos días. Según la tradición, de los 12 discípulos que Jesús llamó, de esos 11 restantes, uno es el único que murió de edad avanzada. Pero aún así de esa edad avanzada, él fue desterrado. Vivió en el exilio como un castigo. Los demás discípulos murieron crucificados, despellejados, vivos, hermanos. Les arrancaron la piel vivos. Murieron a filo de espada. Murieron alanceados, golpeados, apedreados, aserrados por la mitad, según la tradición. Este fue el costo que aún ellos no sabían que iban a pagar, pero fue el costo por seguir a Jesús. Podemos pensar, hermanos, que estos 4 hombres no calcularon el costo, ni siquiera sabían lo que venía. Pero la obediencia de Andrés, Simón, Jacobo y Juan fue una obediencia ejemplar, hermanos. Y esa es la obediencia que nosotros debemos de imitar. Ellos obedecieron inmediatamente. No se pusieron a cuestionar a Jesús, pero espérame, ¿hacia dónde iríamos? ¿O a dónde vas para que te sigamos? No lo cuestionaron. ¿Cuánto nos vas a pagar si te seguimos? ¿Vas a tener nuestra comida? ¿Nos vas a proveer de comida, de techo para poderte seguir? Simplemente el Señor los llamó y ellos los siguieron. Me recuerda a Abraham, cuando Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham ni siquiera supo a dónde iba. Pero Dios lo llamó y él obedeció. Así como estos discípulos, su obediencia fue inmediata. Fue una obediencia de entrega hacia Jesús. Fue una obediencia sin reservas. No como ese otro que dijo, espérame, deja que primero vaya a enterrar a mi padre y después te seguiré. ¿Es tu obediencia inmediata cuando el Señor te llama a hacer algo? ¿Es tu obediencia el seguir a Jesús
¿Le has entregado todo al seguir a Jesús? ¿Le sigues a Jesús sin reservas? El versículo 18 vemos lo que dejó Simón y Andrés. Dejaron al instante las redes y siguieron a Jesús. Dejaron su fuente de ingreso, hermanos, sus herramientas de trabajo y confiaron en Jesús. Siguieron a Jesús. Dice Lucas 14:33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. No estamos invitándole, hermano, ni diciéndole que hoy, el día de mañana usted llegue a su trabajo y renuncie. No estamos diciendo eso. Porque aquí no le vamos a dar albergue en este lugar. Usted necesita trabajar. Hay utilidades que pagar, hipoteca o renta. Tenemos que comer, pagar esa comida. Pero el que no esté dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir a Jesús, no es digno de ser el discípulo de Jesús. Si usted es un hijo de Dios, usted es un discípulo de Jesús. Y si usted es un discípulo de Jesús, usted debe estar dispuesto a dejarlo todo. Porque nada ni nadie debe ser prioridad en su vida sobre Dios. Dios debe ser el centro de su corazón. El versículo 20 nos dice lo que dejó Jacobo y Juan. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca, dejaron los jornaleros y siguieron a Jesús. O sea, no solamente dejaron una fuente de ingreso, dejaron un negocio que ellos tenían juntamente con su padre. Dejaron a su padre, a un familiar cercano. No dejaron a su third cousin, a su primo lejano. Dejaron a su padre por seguir a Jesús. Estuvieron dispuestos a dejar a un familiar cercano por seguir a Jesús. Seguir a Jesús tiene un costo, hermanos. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús, a dejar un trabajo, a dejar familia, a dejar que los amigos te desprecien porque eres un hijo de Dios, a dejar el orgullo, las inseguridades? Hermanos, ¿qué es lo que Cristo no dio por nosotros? Él nos dio el ejemplo y lo entregó todo por nosotros. ¿Por qué nosotros no hemos de entregarlo todo por Él? El pasar tiempo con Jesús es indispensable. El tiempo es un costo que se tiene que pagar. Debemos de pasar tiempo con Jesús. Debemos oler a Jesús. Hablar como Él. Pensar como Él. Caminar como Él. Que todo lo de nuestras vidas se parezcan a Jesús. Para que esto suceda debemos de pasar tiempo en la palabra y en la oración. No puedes ser un discípulo de Jesús y pensar que estás siguiendo a Jesús si no estás pasando tiempo en la palabra. Y no me refiero, hermanos, a que en la mañana abras tu celular y leas un versículo. No me refiero a que pases 3 minutos en la mañana ya sentado en tu carro con el carro encendido y diciendo: Señor, encomiendo mi día hacia ti, y arranques. No, me estoy refiriendo a que pases tiempo intencional con Jesús. ¿Quieres ser su discípulo? ¿Quieres seguirlo de cerca? ¿Quieres imitarlo más cada día? Pasa tiempo con Él. Dedícale tiempo. Uno hace tiempo para lo que es importante. Las personas que les gustan pescar dedican un día entero. Dedican viajes en el mar abierto para ir a pescar. Uno debe dedicarle tiempo a Dios. Nos decimos ser hijos de Dios. Nos decimos ser sus discípulos porque somos sus hijos de Dios. Pero en realidad estamos pasando tiempo con Jesús. En realidad estamos siguiendo a Jesús. En realidad estamos haciendo ese tiempo para estar con Él. El verdadero discípulo de Jesús desea pasar tiempo con Él. ¿Es tu intención? ¿Es tu deseo andar detrás de Jesús? ¿O solamente eres un simpatizante de Jesús? ¿Solamente eres un admirador de Jesús, de sus enseñanzas? Y no eres discípulo de Jesús en realidad. Hay muchas personas que seguían a Jesús, hermanos, pero lo seguían solamente por lo que les podía dar.
alimentó a miles con unos pocos pescados y unos pocos panes. Los multiplicó. Y a partir de ese momento muchas personas lo seguían porque querían que les diera. Lo seguían solamente por lo que le podía dar. Lucas 14 nos dice este ejemplo, versículos 25 al 27, dice: grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a sus mujeres e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, dijo Jesucristo. El que no esté dispuesto a aborrecer a padre, a madre, a su esposa, a su esposo, a hijos, a todo tipo de familiar, a todo tipo de posesión en su vida, no es digno de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque has puesto a otras personas, has puesto a otras cosas, a tus posesiones, antes que Jesús. Y te dices ser seguidor de Jesús, pero en tu vida, en tu corazón, hay idolatría. No necesitas arrodillarte delante de una estatua. No necesitas pasar por una iglesia católica, quitarte el sombrero y persinarte. Eso es idolatría también, pero hay personas que dicen: yo no soy idólatra como esas otras personas. Yo no tengo imágenes en mi casa. Yo oro a Dios directamente y no ocupo de imágenes, porque esas imágenes son ídolos. Y en verdad sí son ídolos. Y en verdad no debemos de arrodillarnos delante de ninguna imagen ni pedirle a ninguna otra persona. Podemos pedirle directamente a Dios. Cuando usted llega a la oficina del doctor y el doctor no está, pero está la mamá del doctor, usted se encomienda y le platica a la mamá del doctor: mire, pues estoy sufriendo esto, estoy pasando por esa situación, ¿qué es lo que se me recomienda? ¿Verdad que no? Si el doctor no está, usted dice: bueno, pues tendré que volver en otro momento cuando esté el doctor. No necesitamos a ningún intermediario más que Jesucristo. Hombres, dice la palabra del Señor, podemos ir directamente ante su trono. Pensamos que no somos idólatras. Pensamos que porque no tenemos imágenes en nuestras casas, no somos idólatras. Pero hay idolatría en nuestro corazón cuando hemos puesto a nuestro esposo, a nuestra esposa, como prioridad antes de Dios. Cuando no hemos puesto nuestro negocio como una prioridad antes que Dios. Cuando hemos puesto a nuestros hijos como una prioridad antes que Dios. Eso es idolatría. Eso es quitarle a Dios su primacía en nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios quería o Jesús estaba enseñando a que aborrezcamos a nuestra madre y nuestro padre? Si la palabra del Señor claramente nos dice que honremos a nuestro padre y madre. Lo que está diciendo aquí, lo que quiere decir aquí es que debemos de no tener a ninguna persona por sobre Dios. Las multitudes les seguían por lo material que Jesús les había ofrecido. Andaban cerca de Jesús. ¿Se recuerda el ejemplo que les dije recientemente del pastor MacArthur? Y como él dice que la tragedia, la peor tragedia de todas es la tragedia de Judas. Así le llama la tragedia de Judas. Dice, es trágico. Si usted no lo escuchó, lo va a volver a escuchar. Él dice, es trágico cuando un musulmán se pierde. Es trágico cuando un budista, una persona hindú que no sigue a Jesús, se pierde. Es trágico. Pero lo más trágico de todo es la tragedia de Judas, que andaba con Jesús y se perdió. Nosotros andamos con Jesús. Algunos andan con Jesús entre comillas. Andan entre los seguidores de Jesús. Andan entre las multitudes donde se lee la Escritura, donde se estudia la Escritura, pero solamente andan cerca de Jesús. Pero Jesús no está en ellos. Que no seas tú, hermano, que tú no repitas esa tragedia de Jesús, que cuando Él se le ofreció la oportunidad, vendió al Maestro, porque
Hermanos, vemos el corazón y usted mira los relatos de los evangelios, mira cómo el corazón de Judas estaba inclinado hacia el dinero. Vemos algunas pistas antes de que lo entregara, cómo su corazón seguía el dinero. Y él llegó a entregar a Jesús. Andaba, hermanos, 3 años y medio anduvo con Jesucristo. Miró sus milagros. Escuchó sus enseñanzas. Miró el carácter de Jesús. El ejemplo que Jesús les dio a sus discípulos. Pero solamente lo miró tan cerca y a la misma vez tan lejos. Que no seas tú uno de ellos, hermano, o amigo. Que en verdad, si tú te dices ser hermano, que seas hermano. Asegúrate de que seas un seguidor de Jesús, que hayas dejado todo. Y hermanos, hay veces que hay idolatría en nuestros corazones que no nos hemos dado cuenta. Llega con el Señor. Inclínate delante de Dios y pregúntale: Señor, ¿hay algo en mi vida que aún no te he entregado? ¿Que aún he reservado para mí? Dios no nos pide que dejemos a nuestra familia, pero no debe de haber ídolos en nuestro corazón. No podemos amar más a nadie ni nada que a Dios. Cuesta seguir a Jesús, hermanos, pero la recompensa es gloriosa. La recompensa es valiosa. La recompensa es eterna. Eterna. Mateo 19:29 dice: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Que nuestra obediencia sea caracterizada por lo inmediato de nuestra obediencia, por la entrega de nuestras vidas, porque no pongamos reservas para seguir a Jesús. Tú que eres un cristiano, Dios nos llamó para que testifiquemos de Él y seamos pescadores de hombres. ¿Estás haciendo tu trabajo? Debemos darle a Dios todas nuestras vidas y debemos de darle a su prioridad, a su llamado, la prioridad de nuestras vidas. Y si tú estás aquí en esta mañana y posiblemente estás pensando, analizando, en realidad a lo mejor no soy cristiano. A lo mejor solamente soy un simpatizante, un admirador de Jesús. Quiero decirte que Dios te llama. Quiero decirte que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir una muerte que solamente los malhechores merecían. Y Él te llama y debes de atender a su llamado. Debes de seguir a Jesús. Hablando de Jesús, Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. No hay salvación por tus obras, por muy bueno que tú creas que eres. No hay salvación por ninguna imagen. No hay salvación más que por Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Y que en este momento te pongas a reflexionar en tu vida. Tú que eres hijo de Dios, que eres un discípulo de Jesucristo, pídele al Señor que te ayude a examinarte y reflexionar y poder ver esas áreas en tu vida que aún no le has entregado a Él. Posiblemente sea un familiar al que has puesto como tu propósito, como tu centro, como tu enfoque de vida. Posiblemente sea un trabajo que aun cuando es necesario para vivir, y Dios nos manda a no ser ociosos, sino a trabajar, pero has puesto ese trabajo como una prioridad.
o será cualquier otra cosa. Pídele al Espíritu de Dios que te revele en este momento, que hable a tu vida. Hermano, porque es necesario seguirle con todo a Jesús, sin reservas, en entrega total de tu vida. No te detengas. Él es tu Señor. Nosotros somos sus esclavos. Él es nuestro amo. Y el amo se le obedece completamente y enteramente. No hay reservas para Dios. A Dios no se le dice que no. Él lo entregó todo por ti. ¿Por qué tú no has de entregarlo todo por Él? Y si tú no eres cristiano en esta mañana, yo te invito a que sigas a Jesucristo. Porque no importa lo bueno que tú creas que eres más malo de lo que piensas. Eres menos digno de lo que piensas. Tus obras no te van a llevar al cielo. Solamente es la fe en Jesús. Porque por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no es por obra de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Nunca, nunca nadie llegará al cielo y dirá, yo estoy aquí porque yo merezco estar aquí. Sino que todos los que lleguen al cielo llegarán a través de la puerta que es Cristo. Solamente Él, en Él hay salvación. Entrega tu vida en este día. Sigue a Jesús. Amado Dios, yo oro, Padre. Oro por aquellos que no te conocen. Posiblemente por aquellos que piensan que te conocen, pero no te conocen, Señor. Padre, líbralos de esa tragedia de Judas. Líbralos, Señor, de pensar que solamente por estar aquí en este lugar, o por ser dueños de Biblias, que piense que un día, solamente por esas cosas, llegarán al cielo. Señor, que la fe de aquellos que se dicen ser cristianos en este lugar sea genuina. Que estemos dispuestos a seguirte, a honrarte, a adorarte, obedecerte, Señor, con toda nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Señor, yo oro por aquellas personas que no te conocen, Padre. Dales tu vida. Señor, dales vida en este estado de muerte, Padre. Que puedan comprender el mensaje de tu evangelio. Y que no se mantenga oculto como tantas personas que escucharon a Jesucristo predicar, a Jesucristo mismo, pero no entendieron el mensaje. Sé tú que dé vida, Señor, a cada persona. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos, Padre, a entregarlo todo por ti. Así como tú lo entregaste todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.